Eh, Hola, buenas noches. Bienvenidos a su tertulia nocturna con sus queridos amigos y hermanos en la fe católica. Esta noche queremos invitar a nuestro querido amigo y antiguo sensei Jaime Velázquez, que fue compañero maestro en el breve, corto tiempo que estuve intentando hacer el diplomado. Me van a demandar también porque no soy teóloga. No, chiste local. Y pues lo invitamos para que participe con nosotros y pues te damos la bienvenida, Jaime, y gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias a todos ustedes por la invitación. Yo encantado de compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias. Y se preguntarán por qué traemos máscara algunos de nosotros. Pues nada más, es pura broma, es para cambiar un poquito de, no sé, yo creo que no es porque nos afecte la cuarentena de estar encerrados, no, al contrario, una característica de los gustos de cada quien, ¿no? De un hobby algo muy mexicano para nosotros. La lucha libre es mundial y es patrimonio de México. Y bueno, aquí tenemos a nuestro capitán templario Reisner, y Angie, la cazadora de no sé qué, porque dicen que soy cazadora de no sé qué cosa. Entonces pues ya vamos a darles gusto, ¿no? Vamos a ponernos un alter ego. Aquí tenemos al Street Fighter José Dredd Internacional. Y pues vamos a esperar a ver cuándo. Intenté obligar a Jaime de que se pusiera algo en la cara, pero ya pobre hombre, ya está más marcado de traer tanta cosa de protección de COVID. Y Daniel, un día de tantos también lo vamos a obligar a que se ponga, aunque sea una máscara de Chucky o a ver qué. Bueno, No, que se afeite, ya está. les agradezco a todos hoy vamos a hablar de otro tema, pero conforme a las interacciones que hemos tenido, hay hermanos que nos siguen haciendo algunas preguntas y a veces parece que hay que repetir. Hay muchos bulos, definitivamente muchísimos bulos que están haciendo daño y están socavando la fe de nuestros hermanos. Ahorita entonces yo quisiera empezar a hablar sobre uno de los bulos más esparcidos. Como les dije anteriormente, una foto, unas cuantas palabras y engañas a mucha gente, y esto es de parte de grupos falsamente tradicionalistas. Entonces, el bulo de que, primero que nada, puede haber signo de catolicidad, es decir, en una persona que aparentemente está en comunión con la Iglesia y el Papa, pero selecciona cosas del magisterio que le gusten o no, cosas del magisterio que digan, esto sí, esto no. ¿Quién es Juan de las Pitas? O sea, ¿quién soy yo para decir, esta parte del magisterio de esta época me parece hereje, lo preconciliar o lo posconciliar? ¿Se puede ser católico y romper con alguna parte del magisterio de la Iglesia? Los escucho. Bueno, empiezo yo. Depende, eso es un asunto bastante delicado que no es tan simple. Pues primero también tenés que ver el estado de la conciencia de la persona, ¿no? Si esa persona obra de buena o mala fe. Digo, como dice el catecismo, nosotros siempre tenemos que dar derecho a la duda e intentar salvar la premisa del adversario. Eso está del 2478, si no me equivoco. Eso para empezar. Segundo, la cuestión a veces de aceptar o no aceptar y todo eso, a no ser que se niegue algún dogma, que eso sí ya estaré en herejía, es una cuestión disciplinar y eso habla de lo que es la persona. Yo voy a decir un ejemplo. Puedo yo no negar un dogma, ¿verdad? Creo los 24 dogmas de la Iglesia Católica Romana. Pero hay cosas que no me gustan o no me convencen del magisterio. Bueno, quiero o no, yo tengo una conciencia que vaya a saber si está bien o mal formada, eso depende del proceso que cada uno haya pasado en la fe, ¿tá? Pero la cuestión es cómo yo expongo eso. Pues yo puedo decir, no estoy de acuerdo con algo y lo hablo con un hermano que esté maduro en la fe, y ahí podemos ir a intercambiar las cosas y capaz que yo estoy equivocado o capaz que, bueno, el magisterio en algunas cosas está un poco vetusto, vamos a hablar la verdad. Voy a dar un ejemplo, ¿no? La Comisión Bíblica de Comienzos de 1910, ¿tá? Trató el tema del modernismo y hizo un montón de prohibiciones. Es más, pueden ir a la doctrina pontificia Inquiridium Biblicum, ¿no? Que es todo el seguimiento histórico de todo lo que tiene que ver con la Biblia. En la época de León XIII y de Pío X,
hubieron muchas prohibiciones en lo tocante a la interpretación de la Biblia que después se fueron soltando. Y Benedicto XVI, me acuerdo, yo tengo una carta de él, intenta, por así decirlo, explicar lo que es el asunto, igual la Divina Flante lo hace, pero Benedicto es más específico sobre ciertas personas que fueron adelantadas en lo que fue la exégesis en su tiempo, pero debido a que la Iglesia tenía el problema del modernismo y habían teólogos que querían ir más allá del magisterio, expresaron ciertas opiniones y fueron tachados de modernistas. Después, con un espíritu más sereno, la Iglesia va viendo el asunto, va viendo que toda esa cuestión, esa euforia que existe de parte de los teólogos, estoy dando un ejemplo histórico para que después lo extrapolemos a lo que serían los fieles. Empezó a ver que se había calmado la cosa y ahí, bueno, empezó a meditar un poco, se escribió la Divina Flante y muchas prohibiciones en lo tocante a lo que es la exegesis y la interpretación bíblica ya fueron soltadas. Y mucha gente que fue en su época considerada modernista, digamos que, bueno, llegamos al punto de decir que fulano era un avanzado para su tiempo. Entonces acá la cuestión no es, y acá no estoy hablando de la negación de dogmas, estoy hablando más bien de la cuestión disciplinar. Acá hay un problema de pragmatismo, hay una cuestión de educación, hay una cuestión de disciplina. Yo puedo disentir con el magisterio en ciertas cuestiones disciplinares, sí puedo. Acá el verdadero problema está qué actitud yo tomo, con esas diferencias que tengo. ¿Voy a llenar de teología homilética, apologética, exegética una persona promedio? ¿O una persona que va a la iglesia a recibir los sacramentos, a estar en gracia con Dios y volver con el corazón cultivado espiritualmente? No. No le voy a pervertir la espiritualidad ni le voy a tratar de pervertir la conciencia. Voy a ir con un hermano estilo Reisner, estilo Daniel, estilo Jaime, estilo Angie, a plantear ciertas dudas, por ejemplo, y ver qué opinan ellos, porque estamos dentro de lo que es materia opinable, pero por cuestiones de disciplina nosotros no podemos exteriorizar eso en nombre de la iglesia, y sí, lo puedo hacer. Entonces yo creo que acá hay un gran problema de disciplina y hay un gran problema de educación. Y cité el ejemplo histórico de la Comisión Bíblica y la lucha contra el modernismo, porque hay gente que lamentablemente, como dice Reisner, ¿no?, poner lobitos en una misa es modernismo. Podemos decir que hasta cierto punto es un abuso litúrgico y en ciertas cosas hay faltas de solemnidades en misas, sí, yo no discuto, pero eso no es modernismo. Entonces a mí me parece que la gente que acusa cualquier cosa del modernismo tiene que ver lo que es el modernismo y no tiene que estar seleccionando ciertas cosas, como dijo Angie, del magisterio preconciliar, para andar tachando y etiquetando gente. Eso para empezar. Eso demuestra que, aparte de ignorancia, tienen un gran problema disciplinar. Yo creo que esa cuestión, en materias opinables de hacer selección del magisterio, demuestra que la persona no tiene disciplina, que la persona no está formada. Como se diría, no sé, en la milicia, es un subversivo. Cambio fuera. Es interesante la cuestión. Yo creo que el problema parte de un prejuicio y creo que es importante ponerlo de entrada. El uso de los términos. Cuando yo hablo de dos iglesias distintas, una iglesia preconciliar y una iglesia postconciliar, haciendo una distinción. Y entonces considero que hay dos magisterios distintos, un magisterio preconciliar, un magisterio postconciliar. Cuando esta división es artificial, hay un solo magisterio de una sola iglesia, pero mantenido en continuidad. Entonces, ¿qué partes del magisterio puedo o no puedo tomar? En un principio, todo católico debe recibir con simpatía la enseñanza del magisterio. En un principio, toda enseñanza del magisterio ha de ser leída a la luz de la doctrina católica. No leerla de entrada en una clave de confrontación, sino encuadrarlo en la doctrina católica.
Aún así, hay una situación de conciencia. Si en mi formación católica, en mi sensus fide, yo encuentro un punto que en materia opinable pueda yo criticar del magisterio y presentar una objeción, es lícito que presente la objeción. Claro, es perfectamente lícito que yo diga no estoy de acuerdo, incluso en un caso extremo, decir que tengo una legítima objeción de conciencia ante lo que se me propone. Pero también la Iglesia enseña que la conciencia, si bien es importante y no se le debe traicionar, también nos enseña la Iglesia que no es el tribunal último al cual yo atenerme porque mi conciencia puede estar mal formada o movida por otro tipo de situaciones. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Debo atenerme al magisterio de la Iglesia como juez último para zanjar algo. Entra un aspecto también de obediencia. Claro, siempre y cuando lo que te enseñe no vaya contra ley divina. Siempre y cuando la orden que se dé o el magisterio que se enseñe sea lícito en cuanto lícito, según la potestad legítima de aquel que lo manda. Y si es algo fuera de ese ámbito, yo puedo negarme. Pues sí, en este aspecto del magisterio, qué tomar, qué no tomar, es importante. Y más hoy en día, que sin duda vivimos una fuerte crisis catequética. Las conciencias no están bien formadas, ese es un hecho. Hay conciencias muy piadosas, pero no bien formadas. Gracias, José y Reisner. Definitivamente yo creo que sí hay bueno, eso de que la crisis catequética, eso es evidente, pero me doy cuenta que hay un gran problema de conciencias mal formadas y más que nada es, hoy ya no podemos acusarnos de ignorancia. Tenemos muchas ventajas sobre otros cristianos de otras épocas. Y si viene cualquier hijo de vecina de Facebook, de YouTube, de cualquier red social y me dice cualquier cosa para tratar de minar la autoridad de la iglesia y acusar a la iglesia y al magisterio de un sinfín de cosas, yo puedo ir y verificar qué ha promulgado, qué ha sancionado a la iglesia al respecto de ciertos temas. Y la gente no lo hace. Es por eso que vemos todos que muchos hermanos comparten contenido nocivo para la fe en sus redes sociales. Por ejemplo, ahorita que está en boga el centenario del natalicio de San Juan Pablo II, este papa de venerable memoria, y vimos cómo muchas personas rechazaron, pues, por decir una palabra, rechazaron porque este grupo de personas rechaza prácticamente a toda la iglesia a partir de hace que una cincuentena de años. Entonces, acusaron a Juan Pablo II de relativista, otros pusieron en duda su canonización. ¿Por qué creen ustedes que acusen a Juan Pablo de relativista? Yo creo que ellos definitivamente, este grupo de personas nuevamente se deja llevar por lo que leyeron de otras personas, yo creo que de mala fe. Juan Pablo II tiene unos grandes textos como Veritatis Splendor, Dominus Jesus, y parece ser que estos hermanos que están cegados por el tradirrupturismo y no saben de qué va el asunto. ¿Podrían hablarnos sobre estas gran obras que tuvo Juan Pablo II, sobre su canonización también, y desmentir eso de que es relativista? ¿Qué tal? Yo solo quisiera hacer un comentario de esto que pregunta Angie. Voy a partir la respuesta en dos. La primera,
Se le ha acusado a San Juan Pablo II de ser modernista. La pregunta que eso me lleva es, ¿qué es ser modernista? Es decir, existe un uso tan descarnado de esta palabra modernismo que ya ni siquiera podemos definirlo. Y lo explico de esta manera. Si nosotros acusamos a San Juan Pablo II de ser modernista, tenemos que ser específicos en qué sentido lo estamos explicando, en qué documento lo está diciendo, en qué contexto lo está diciendo. Es decir, el hecho de que tú seas capaz de integrar todos los movimientos que definen al mundo moderno dentro de tu propio análisis teológico y filosófico, siendo San Juan Pablo II un filósofo, y encauzarlo al bien de los seres humanos, eso no es ser modernista, es simplemente tomar una realidad que está viviendo el mundo, reconocerla, que es lo más importante, no hacernos el loco creando castillitos en el aire, pensando en un mundo ideal que no existe, sino que debemos tomar la realidad, analizarla y darle esa estructura que este mismo mundo moderno necesita hoy en día para poder ajustarse a la propuesta cristiana. ¿Qué significa? Necesitamos reconocer el mundo como está, describirlo, identificarlo, saber cuáles son los problemas para poder encontrar las soluciones. Cuando escribí el libro, hay una parte que yo veo muy bien reflejada en San Juan Pablo II, y es la de cristianizar lo pagano. ¿Qué significa esto? Hay que reconocer lo que está mal en el mundo y darle un sentido cristiano para que empiece a reordenarse hacia la construcción del reino de Dios. Pero sería muy absurdo querer ordenar algo que ni siquiera hemos sido capaces de reconocer. Lo que hizo San Juan Pablo II fue algo muy inteligente desde el punto de vista muy personal. Supo reconocer la realidad en la cual estaba viviendo, supo reconocer cómo piensa el hombre en este momento, en este contexto histórico, y supo impregnar al mundo y al pensamiento humano de un sentido cristiano que le permitiera al ser humano reorientar sus actitudes sin perder aquello que le ha dado identidad a lo largo de su corta o larga vida. ¿Qué quiero decir con esto? San Juan Pablo II no vino a cortarte la cabeza, simplemente vino a darte un telescopio para que sepas a dónde mirar y a dónde dirigir la propia realidad en la cual estás viviendo. Sabía que no podía transformar el mundo, pero sí podía transformar las conciencias de las personas que les permitieran encauzar todos sus esfuerzos dentro de ese mundo. Ejemplo perfecto de lo que estoy diciendo, todo lo que es la teología del cuerpo. Él sabía perfectamente que había una sexualidad descarriada. Él sabía que existían políticas y criterios utilitaristas en el ser humano, que es lo que hace, toma esa realidad y la encausa, la engloba dentro del esquema de la revelación cristiana y nos dice, todo lo que tú crees que es bueno, lo es, pero si lo vives de esta manera. Creo que por ahí va la principal crítica a San Juan Pablo II, de que él no condena al mundo como tal, sino que trata de sacralizarlo a través de la misma sacralización en lo personal de las personas, reorientando su vida dentro de un mundo que, como siempre lo hemos dicho, es un mundo que está podrido. Pero necesitamos encontrar puntos de bondad dentro de ese mundo podrido para que empiece a resurgir poco a poco el cambio de las conciencias de las personas. Hasta ahí mi comentario. Gracias, Jaime. ¿A algunos de ustedes que les gustaría también añadir algo al respecto? Hay un aspecto que es interesante a lo que dice Jaime, porque para entender a San Juan Pablo II hay que entender qué le tocó vivir a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II vivió en un mundo, bueno, él personalmente conoció el nazismo y conoció el socialismo soviético. Supo de primera mano lo que era la depredación del hombre por el mismo hombre. Él la entendió perfectamente bien. Conoció un mundo bipolar con dos ejes hegemónicos en pugna, con peligros de destrucción mutua y también
cada uno a su manera, con un mensaje profundamente anticristiano en la sociedad. Le tocó un mundo donde había estallado la revolución sexual del 68, donde implicó la disolución de los valores, empezando por la sexualidad, y el rechazo sistemático a cualquier tipo de autoridad, empezando desde los jóvenes, y eso destruyendo cualquier sistema que se buscaba fomentar. La iglesia no fue inmune a esto. Le tocó vivir también, estamos hablando fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Le tocó vivir una iglesia profundamente confrontada después de Pablo VI, a raíz del Concilio Vaticano II, con las pugnas internas de ruptura entre un progresismo rupturista que amenazaba con la deconstrucción total de la fe, llegando a límites de relativismo. Le tocó al mismo tiempo una resistencia tradicionalista también de ruptura, que te presentaba una idea deformada de la tradición en el sentido de un congelamiento idílico del pasado, y el advenimiento también en el mundo de ideologías de destrucción, como la así llamada por él mismo cultura de la muerte y todo lo que se va a venir después. Entonces, San Juan Pablo II se topa con este mundo, donde había un problema con la juventud y con la sociedad, donde la iglesia no sabía transmitirles el mensaje cristiano. Y esto va en concordia un poco con lo que menciona Jaime. Él tiene que ver cuál es el mundo real, no el mundo que quisiéramos. Entre el ser y el deber ser, a veces hay distancias grandes. Y él, pues en este mundo, presenta un evangelio vivo que quiere acercar a todos. Busca, es cierto, una unidad humana entre las religiones, a fin de que no nos depredemos, entendiendo este contexto de la depredación humana entre nosotros, sin que eso signifique en ningún momento ningún tipo de relativismo religioso. Hay que acusar a San Juan Pablo II de relativismo es absurdo. Es simplemente no haberlo leído, no conocerlo. Él denuncia el relativismo moral en su Veritatis Splendor, y en la cuestión religiosa, bajo su manto, el cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto para la doctrina de la fe, lanza la Dominus Jesus, que representó un golpe brutal al progresismo, que ya estaba haciendo una caricatura de la fe católica. Entonces, yo nomás invito a eso, ahorita para que comenten mis demás compañeros, tener en cuenta el mundo de San Juan Pablo II y lo que él tuvo que enfrentar. Si se pierden esas coordenadas, no lo vamos a poder entender. Gracias. Gracias, Reisner. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con el Concilio Vaticano II es un malentendido. Esto me lleva a pensar en otro tema muy recurrente por parte de estos grupos de la ruptura. Y como ya hemos dicho en otros videos, en su momento, durante muchos años, hablamos de modernismo, atacamos el modernismo, criticamos el modernismo, el progresismo desde cada quien, desde nuestros muros, nuestras cuentas, nuestras redes sociales. En este momento hablamos más del tradirupturismo porque, como ya mencionamos anteriormente, pocas personas se habían detenido a reflexionar que esta es una de las caretas de los enemigos de Dios, como una moneda con dos caras. Y esto que justamente mencionan ahorita ustedes me hace pensar en ese tema recurrente y también malentendido, mal comprendido y manipulado por parte de estos grupos que ya hemos mencionado, que lamentablemente pues rozan la herejía, como es el reinado social de Cristo. Ellos no aterrizan que hubo un parteaguas, que hubo un antes y después del Concilio Vaticano II, no en detrimento, no en
en el aspecto negativo. Al contrario, la Iglesia buscó la manera de llegar al mundo de esa época. Y ya que dijiste una frase muy impresionante, congelamiento idílico, efectivamente estas personas de estos grupos de la tradirruptura parecen haberse quedado congelados en una época del tiempo en donde piensan que el príncipe sigue siendo católico y que todo se puede tomar a base de espada. Y por eso critican y culpan al Concilio Vaticano II, sobre todo en sus documentos como Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, que ya hemos hablado de eso anteriormente. ¿Cómo podemos hacerles entender a ellos que el reinado social de Cristo no es como ellos se lo imaginan? Lo de ellos es casi algo material, ya roza casi a yo creo que la herejía de Cerinto del milenarismo craso. ¿Qué me pueden aportar ustedes? ¿Qué ven ustedes en esta situación de estos tradicionalistas? Daniel, me gustaría escucharte. Muy buenas noches. Sí, he estado acá callado, agarrándome del chongo con un tradicionalista nazi. Hombre, bueno, a ver los hilos, ¿qué más vamos a hacer? Pues bien, el problema fundamental con la interpretación que pretenden hacer los tradicionalistas del pontificado de Juan Pablo II es, como bien dice Sanji, una descontextualización. O sea, en el momento en el que llega Juan Pablo II al pontificado, eso del reinado social de Cristo, pues es un ideal muy bello, nadie lo niega. Pero tienes una sociedad que ya no es en su mayoría cristiana. Tienes una sociedad en donde ya se han asentado al cabo de varias generaciones, poco a poco a veces, en otros periodos muy intensamente, unas actitudes profundamente anticristianas. Ya para el año 78, cuando llega Juan Pablo II al obispado de Roma y por lo tanto al papado de la Iglesia Católica, tenemos un problema gravísimo en la cultura occidental. Tenemos un nihilismo que ya ha cuajado, o sea, no es algo que esté en fase embrionaria, ya ha cuajado. Desde un nihilismo, tú no puedes hablar ni siquiera de ley natural. Hoy en día en las facultades de filosofía es un verdadero espécimen en peligro de extinción, una especie de mamut viviente en el siglo XXI, el que te defienda la existencia de algo así como la ley natural, entendida como un fundamento dado de la moral o de la ética. O sea, no se admite. ¿Por qué? Porque ha preñado ese nihilismo la cultura contemporánea de tal manera que las bases mínimas que pone la razón humana para levantar un edificio verdadero, mínimamente verdadero, o sea, que tenga algo que ver con la realidad, que no sea nada más una fantasía que yo he creado en mi mente, no existe. O sea, es tan, pero tan penoso decirlo, pero es así. No existe. Hoy en día impera una mentalidad que el padre Mauricio Beusot, filósofo de la UNAM, dice que es equivocista. Hemos pasado del univocismo, del positivismo científico, al equivocismo de la posmodernidad irracional, más aún irracionalista. De tal manera que Juan Pablo II se coloca en este contexto muy, pero muy tremendo, no solo desde el punto de vista político, que lo era. O sea, estamos en plena Guerra Fría. El punto álgido de la Guerra Fría. Momentos en que la humanidad podía de un instante a otro verse envuelta, pues simplemente en una primera guerra nuclear. Así de simple.
una cosa que destrozaría la civilización, que destrozaría la posibilidad de que el hombre pudiera repoblar los territorios que hubieran sido asolados. Tenemos ese problema político. Luego tenemos el problema cultural que acabo de describir, un nihilismo rampante. Tenemos aquí en América Latina pues el problema de la pobreza y por ende del marxismo. Un marxismo que puede ser presentado desde las aulas en un marxismo ateo más o menos ortodoxo o un marxismo disfrazado, camuflado en algunas versiones, sobre todo las más radicales, las que tienden incluso a la guerrilla de la teología de la liberación. Tenemos una infiltración de marxismo en las líneas de los pensadores católicos. Juan Pablo II tiene que hacer frente a esto. Tenemos también en el lado de la teología, no de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como quieran llamar. Tenemos en los países más bien desarrollados una teología secular, una teología de la secularización, que en buena medida se corresponde, al menos en sus postulados ideológicos fundamentales, con el modernismo, que ya había condenado el Papa San Pío X a principios del mismo siglo XX. O sea que a Juan Pablo II le toca una cosa hermosa. Tienes broncas adentro de la iglesia, tienes broncas afuera de la iglesia. Y Juan Pablo II decide hacer frente a los problemas, pues como él sabía hacerlo. Juan Pablo II era un filósofo y un artista. Había cultivado la filosofía tanto tomista como fenomenológica, sobre todo por la línea de Max Scheler, de la teoría de los valores, y había cultivado el arte sobre todo en teatro y poesía. O sea, tenemos un personaje muy, muy peculiar. Además, como ya han dicho, pues ha vivido en Polonia, uno de los países, si no es que el país más azotado por las ideologías del siglo XX. O sea, le toca vivir en carne propia el flagelo del nacionalsocialismo y el flagelo del socialismo soviético, en cuestión de una sola generación, o sea, simultáneamente. Incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues Polonia llega a estar en parte dividida entre alemanes y soviéticos. Entonces, una situación muy complicada, y Juan Pablo II lo vivió siendo un joven. Él nace en 1920, la guerra inicia en 1939. Él era un muchacho de 19 años, un mozalbete, pues. Y le toca vivir esto, le toca experimentar en su propia carne lo que es capaz de hacer la humanidad cuando le da la espalda a Dios, pero ya no solo en un sentido religioso, sino en un sentido espiritual, una rebelión interior explícita y profunda contra Dios, contra el orden instituido por Dios, contra la moral de Dios, contra aquello que Dios ha dicho: mira, mijo, este es tu límite. En pocas palabras, una rebelión contra la condición creatural del hombre. Entonces, Juan Pablo II, como filósofo y como poeta, pues perteneció a la escuela de Lublin, que fue la única escuela detrás de la cortina de hierro que gozaba de lo que podríamos llamar libertad de cátedra y libertad de pensamiento. O sea, una cosa ahí un poco extraña, un poco disonante en el contexto de la Europa oriental bajo el régimen soviético. Entonces Juan Pablo II aprovecha esta oportunidad, se mete de lleno con esta manera de hacer filosofía, que es fundamentalmente antropología, pero una antropología con proyección fundamentalmente ética, y logra comprender Juan Pablo II
que el problema medular, el problema, el nudo gordiano donde se resuelve esta crisis o se da totalmente al catre, es la cuestión de la persona, el hombre como persona. Habíamos visto ya en el siglo XIX, bueno, ya un poco desde el siglo XVIII, con la Ilustración, unas antropologías mutiladas. Ver al hombre, pues primero como solo razón, ahí tenemos a los iluministas, a los ilustrados, luego al hombre como pasión, ahí tenemos a los románticos, luego el hombre científico, y no solo que hace ciencia, sino que se hace a través de la ciencia, con el positivismo. Tenemos el hombre reducido a animal económico, a masa que no tiene identidad propia, sino que pertenece a una colectividad. Ahí está el socialismo marxista. Entonces, tenemos todas unas ideologías que terminan reduciendo al hombre a alguno de sus aspectos. La razón, la pasión, la técnica científica, la economía. Luego ya después, un poco más adelante, pues también el tema del placer, que se ve con Nietzsche y todavía se va a desarrollar más con Freud en el siglo XX. Pero tenemos esas maneras de concebir al hombre que son gravemente reduccionistas. Y la escuela de Lublin tiene entre sus mayores, si no es que la mayor de sus aportes, de sus logros, el haber recuperado la intención de ver al hombre de modo integral, no reducir al hombre a ninguno de sus elementos particulares, sino que todos esos elementos particulares integrarlos en una unidad, pero no una unidad cerrada, no una mónada al estilo del filósofo alemán Leibniz, no, una unidad en relación con los otros y en relación con el otro con mayúscula, con Dios. Pues estamos hablando de un ser que tiene subsistencia, pero que es relación, y que es una relación en la cual se trasciende a sí mismo y puede entrar en comunión de amor, incluso con el Ser Supremo. Esto es un golpe, o sea, a todos los frentes. O sea, esto le da un golpe desde el iluminismo racionalista, al romanticismo pasional, al cientificismo positivista, al marxismo economicista, al psicoanálisis freudiano de clave pansexualista. O sea, le da tope a todo esto y pone al hombre en una perspectiva correcta, en la cual pueda buscarse a sí mismo en la entrega a los demás, no en un encerrarse en sí, sino en un salir y darse. Y esta idea fundamental, que es, digo de nuevo, la genialidad de la escuela de Lublin, es, digámoslo así, el punto por el que vamos a entender el magisterio de Juan Pablo II, tanto cuando hable de economía, como cuando hable de sexualidad, como cuando hable de familia, como cuando hable de política, como cuando hable incluso de relaciones diplomáticas que van a suponer conflictos bélicos. O sea, vamos viendo cómo Juan Pablo II, a través de esta perspectiva, trata de superar las ideologías y de superar el nihilismo que han engendrado esas mismas ideologías. Porque en el momento en el que esas ideologías pues se demuestran falsas, porque esos reduccionismos tienen mucho sentido aquí. Aquí es perfecto. Aquí en la cabeza, cuando lo piensas, cuando vas a un aula de filosofía y un maestro te transmite esas ideas, y cuando tú lees los libros de los autores, es que la cosa te queda muy clara en la cabeza. Es asombrosamente claro. Pues el problema, que cuando tú sales e intentas aplicar
esas ideas que tienes acá muy claras, diáfanamente claras, terminas armando un verdadero San Quintín, porque el mundo y tú mismo eres muchísimo más complejo, muchísimo más vasto, tienes muchísimas más aristas que esa perspectiva reduccionista que te metiste y que tienes muy clara, pero que es falsa, hermano, que es falsa, es una verdad relativa que has convertido en absoluto. Y eso, cuando te topes con la realidad, decía mi maestra de ontología, una tomista subiriana, que la realidad pues es más tosuda que nosotros. Tú puedes ser muy, muy terco y muy testarudo y decir, pues yo voy contra la realidad, y decir lo que Hegel, ¿no? Pues si mi sistema no se adecua a la realidad, problema de la realidad, no de mi sistema. Macho, vas pues, tú date, o sea, te vas a estampar de tal manera que te vas a romper en 1000 pedazos. Y cuando te rompas en 1000 pedazos y digas, esta ideología que me prometía el paraíso en la tierra, esta ideología que era una escatología inmanentista, me ha defraudado, ha sido un gran fraude, la opción que vas a tener es el nihilismo. Terminas negando tu posibilidad de plenitud, tu posibilidad de trascendencia. ¿Por qué? Porque viste que con tu camino errado, pues fallaste, hermano. Fallaste monumentalmente. Y al final no alcanzas a darte cuenta de que el problema no es la búsqueda de trascendencia. El problema no es la búsqueda de un sentido sólido por el que puedas salir y enfrentar un mundo adverso. El problema es que tu sentido lo has creado tú arbitrariamente de espaldas a la realidad, que te ha valido un soberano cacahuate la realidad y te has creado tú una ideología, un discurso acerca de una idea, o sea, Ave María Purísima. Entonces, es un discurso sobre el discurso, una idea de idea, una cosa que no sales de ti mismo, no sales a la realidad. Y cuando vas a la realidad, pues terminas estampado, hermano, terminas estampado y terminas deshecho. Y este mundo es al que le toca asistirlo Juan Pablo II. Juan Pablo II es ese pastor de almas, es ese líder espiritual con el que llegas cuando ya te diste en la madre, Padre Santo, en la madre. Cuando ya probaste hasta lo que ni te imaginas. Cuando ya realmente te llegaste a plantear aquello que dice el filósofo existencialista Camus, el único problema filosófico auténtico es el suicidio. O sea, te llegas a plantear el problema de ¿y por qué no me pego un tiro? Porque ya estás en la inmunda, hermano, estás en la inmunda. Y llegas y te topas con este papa, que bueno, cuando sube al pontificado, pues es un gorila, en el mejor sentido del término, o sea, es un hombre fuerte, deportista, alto, macizo. Y yo le digo a Reiner, hombre, es que yo veo a uno de esos en un bar y yo no le juego un pulso, hermano. O sea, me va a romper el brazo. O sea, no inventes. Pues llega este hombre con esa energía, con esa vitalidad, con ese espíritu de positividad, pero no como lo entendemos hoy en día, de tú alíñate con el universo. No, no, no. Un hombre que tiene ese espíritu de positividad porque ha vivido. Era muy optimista. Pues no sé si tanto así como optimista, pero por lo menos una actitud muy positiva, una actitud de esperanza. Yo creo que la palabra es esa, la palabra es esperanza, una perspectiva con esperanza, de decir, hermano, yo vengo de Polonia, yo vengo de la Polonia a la que invadieron los nazis, a la que tienen sujeta los socialistas. Y te digo algo, hay esperanza, mi hermano, hay esperanza. Cuando un hombre viene de esa situación, de una situación de sufrimiento extremo, de sufrimiento
que te hace pensar realmente a fondo el sentido de la vida, que te hace plantearte la cuestión de, ¿y no será todo esto un absurdo maldito? Y te encuentras con un hombre que viene de allá y te dice, chaval, que hay esperanza, hombre, que hay esperanza. Eso te levanta el ánimo. O sea, es algo que te levante el ánimo. No es un hombre que tenga un wishful thinking, un pensamiento de mera ilusión. No, no. Es un hombre que tiene esperanza porque ha palpado en medio de las situaciones de abyección, en medio de las situaciones de injusticia, ha palpado la presencia, el paso de Dios. Un Dios que se nos manifiesta en Cristo, muerto y resucitado. Un Cristo glorificado, pero todavía no manifestado. Un Cristo que te trae esperanza, dándote su vida, dándote el principio de su vida, para que con ese principio de vida te puedas relacionar con los otros, desde una perspectiva nueva, desde una perspectiva de fe, esperanza y caridad, verdaderamente de vida nueva, en todo el sentido de la palabra. Evidentemente, los enemigos de la iglesia, pues veían a Juan Pablo II con mucho recelo. Sobre todo el Kremlin, los soviéticos, pues lo veían así como que, ay, papá, creo que se nos salió de las manos, creo que definitivamente se nos salió de las manos, a ver cómo le hacemos. Hombre, es un papá que conoce el socialismo a nivel teórico, porque es filósofo, y a nivel práctico, porque viene de un país que está bajo un régimen títere de Moscú, un Moscú socialista. Entonces, esta perspectiva de Juan Pablo II, de esperanza, de amor, es algo que se ve y se palpa de alguna manera en sus expresiones también, que yo no temo en llamar histriónicas, porque bueno, era un actor, y cuando él salía a las masas, pues sabía cautivar a las masas, pero no las cautivaba desde una máscara, desde una careta, no, las cautivaba desde la transmisión de un testimonio autorizado, un testimonio que se valida en Cristo, que se valida en la esperanza que trae Cristo al hombre. Un hombre que no se reduce a ninguna de las pretensiones discursivas de las ideologías de la edad contemporánea. Entonces, Juan Pablo II cautiva muchos. Y hasta el año 1989, yo el periodo de Juan Pablo, el pontificado de Juan Pablo II, creo que se puede dividir bastante bien, tomando como parteaguas de los años 89 y 90. Porque en el 89, pues es la caída del muro de Berlín. En el 90 nazco yo. Ay, no, en el 90 empieza todo este rollo de la ideología de género, de querer llevar esa ideología de género que ya se venía gestando en las universidades a nivel de aula, quererlo llevar ahora a política educativa oficial. O sea, no solo autorizada por el Estado, sino ahora va a ser el discurso oficial. Pues empieza todo este asunto en los 90s, va tomando cada vez más fuerza, y el hombre que vio con mayor clarividencia hacia dónde iba todo esto, el líder espiritual y hasta cierto punto político, si se quiere, que vio esta amenaza, fue Juan Pablo II. Dijo, esto va por mal camino, huele muy mal. Esta es cultura de la muerte, Esto no trae vida al hombre, esto le promete al hombre una autorrealización, pero es una autorrealización afirmándose
en la muerte y a través de la muerte, suya y de los otros. O sea, Juan Pablo II, ya su teología del cuerpo, pues ya la había elaborado en las catequesis, pero, hombre, toma una perspectiva de verdadero combate, incluso a nivel de tribunales, porque es cuando empezamos a ver que en nuestros países subdesarrollados se trata de imponer por la fuerza todas esas políticas antinatalistas, todas esas políticas de la eutanasia, del suicidio asistido, cuando vemos que en nuestros países se empieza a denostar cada vez con mayor fuerza en la opinión pública el concepto de familia. Primero empiezan con familia numerosa, después ya familias secas, y después pues ya vamos por la redefinición completa del concepto de familia, en donde, bueno, tú tomas un término, lo vacías de contenido, y después le asignas otro completamente diferente y extralimitado. Juan Pablo II, en este sentido, fue un hombre genial, pero es que además no estuvo solo. Juan Pablo II era un hombre que sabía delegar. Creo que esto es muy importante en un líder, que sepa delegar. Tú puedes saber mucho, puedes ser muy hábil en muchas cosas, pero no lo puedes saber todo y no puedes ser muy hábil en todo. Tendrás que ayudarte de personas que tengan una especialidad, una habilidad mayor que tú en tal o cual área. Y bueno, este es el caso de Joseph Ratzinger, al que Juan Pablo II, 3 años después de entrar al pontificado, lo pone al frente de la Congregación para la Doctrina de la Fe y lo vuelve lo que para muchos progresistas es el pastor alemán. Hombre, esto, claro, lo usan en sentido peyorativo, pero creo que es una expresión genial. O sea, es un pastor alemán, entendido cada palabra por separado y también el conjunto. O sea, un pastor alemán es un can que lo usan, pues hombre, los que se dedican a cuidar rebaños. Es un perro que ante el ataque de un lobo no va a salir corriendo. No va a salir corriendo. No por nada lo conocen como el cancerbero de Dios o algo así, ¿no? No, es que tiene un montón de apodos. El Cardinal, el pastor alemán, cancerbero de Dios. O sea, es como decir, es Superman, güey. O sea, agarra la onda, ¿no? O sea, cuidado, papito, que te metas con porque no te la vas a acabar. O sea, es un teólogo de primerísimo nivel, es un teólogo que conoce a fondo la teología contemporánea, pero que está formado también en una perspectiva histórica que se nutre de lleno en la tradición. De hecho, cuando a Joseph Ratzinger le preguntan sobre la teología del padre Karl Rahner, él dice, bueno, pues algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no, pero es que somos de planetas diferentes, somos de mundos diferentes. Rahner vive en la teología especulativa, yo vivo en la teología histórica, en la teología que se nutre, que bebe de las Sagradas Escrituras y de la tradición. Entonces es como si estuviéramos en planetas diferentes. O sea, pues sí, muy bien, te veo allá desde mi telescopio, ¿no? Pero somos de otra línea metodológica, incluso totalmente diferente. Entonces Juan Pablo II toma a Ratzinger, ya que había pasado también por una serie de problemas en Tubinga, conflictos con Hans Küng y demás, pero Juan Pablo II reconoce en Ratzinger el genio teológico que necesita para poner orden doctrinal al interior de la iglesia, ya no solo para lidiar con las ideologías extrañas al cristianismo, que eso también lo sabe hacer muy bien Benedicto XVI, ni quien lo dude, pero más que nada para que ponga énfasis en los problemas al interior.
Y bueno, Joseph Ratzinger le toca hacerse cargo, pues sí, de toda la teología progresista que estaba en su boom, en su eclosión, de la teología de la liberación aquí en Latinoamérica, y pues también del célebre obispo francés Marcel Lefebvre. Entonces le toca hacerse cargo de esas situaciones y al final termina diciendo algo que me parece que es genial. El Concilio Vaticano II, como todo concilio, ha de leerse a la luz de la historia y la tradición de la Iglesia. En continuidad. Ahí es donde sale su famosa hermenéutica de la continuidad, en oposición a las hermenéuticas de la ruptura o de la discontinuidad. Estas hermenéuticas de la ruptura, pues son dos posibles alternativas. Una que va a decir, mira, chaval, la Iglesia llegó hasta el Concilio Vaticano II. Después de eso, pues, a saber qué sea, Dios sabrá. Otros dirán, no, es que es apostató. No, otros dirán, no, es que es hereje. Otros, no, bueno, tanto así como hereje, no, enseña errores. Al fin y al cabo, ya no se ve ahí la iglesia de Cristo. Entonces se habla de una iglesia preconciliar como la auténtica iglesia de Jesucristo. Y la otra opción de hermenéutica de la ruptura, pues es aquella que dice, la iglesia comenzó a partir del Concilio Vaticano II. Antes de eso, antes del Concilio Vaticano II, no sabíamos nada de nada. O sea, estábamos perdidos, no teníamos ni idea de qué era el Evangelio, de qué era la misericordia, de qué era la justicia, de qué era el amor de Dios. O sea, no sabíamos nada, hermano. Apenas ahora con nosotros vamos a saber realmente qué es el amor de Dios, quién es Dios, quién es Jesucristo. No. Pablo no, ni lo conoció. Oye, Pedro sí lo conoció. No, pero no, tergiversado. Interpretación dogmática, hermano. Eso, tacha. Al final, dicen, la iglesia comienza con nosotros. Pues tenemos esas dos posturas antagónicas, pero que tienen en el fondo un punto en común, la ruptura. Una concepción de la tradición de la iglesia que supone la aceptación de que es posible una discontinuidad esencial. El problema es que en un organismo vivo, cuando se da una discontinuidad esencial, tenemos un problema. Sobreviene la muerte, hermano, pues, ¿qué le vamos a hacer? Es un cadáver. O sea, si en mí de repente se detiene esta continuidad esencial, pues, ¿qué es lo que va a haber? Pues el cadáver de Daniel, ¿no? Y entiérrenme cristianamente en la espera de la resurrección. ¿Qué más? O sea, al final de cuentas, estos amigos terminan creando un cadáver y un fantasma. Entonces, entre el cadáver y el fantasma, pues no, como que no se ve dónde esté la humanidad, el hombre, o sea, el compuesto sustancial, alma, cuerpo, no. O sea, terminan separando lo que jamás debieron separar. ¿Y qué pasa? Que yo puedo separar el alma del cuerpo. Sí, yo la puedo separar. ¿La puedo volver a unir? Pues no. Ya la separé. Pues ya lo maté. Ya lo maté, hermano. Pues no lo puedo volver a unir. O sea, puedo separarla. Puedo separar el alma del cuerpo, pero no puedo unir de nuevo. A ver. No, espérate. Borrón y cuenta nueva, déjame volver a unir. No, hermano. Si das ese paso de ruptura, no puedes unir. En el momento en el que tú aceptas esa hermenéutica de la discontinuidad, terminas volviendo a la iglesia un verdadero cadáver, un fantasma, un espectro que no está vivo, que no da vida, que no comunica la vida del resucitado.
Entonces tenemos ese gravísimo inconveniente, ese gravísimo problema. Y Benedicto XVI, avalado por Juan Pablo II, respaldado por Juan Pablo II, pues se va y a darle machetazo a diestra y siniestra, Padre Santo, pues ¿qué vamos a hacer? Y ya nos tocaba. Claro que esto genera una animadversión tremenda en los enemigos de la iglesia, al interior de la iglesia, tanto hacia Juan Pablo II como hacia Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, obviamente, y en ambos bandos, tanto en los que dicen la iglesia llegó hasta el Concilio Vaticano II, los que se cuentan sobre todo Marcel Lefebvre y sus secuaces, como los que dicen, no, la iglesia nació a partir del Concilio Vaticano II y antes de eso, pues sabrá Dios qué cosa era, ¿no? Dios nos perdone por lo que hicimos por casi 1900 y tantos años. Por favor, hermano, no digas sandeces, no digas sandeces. No puedes tú pretender romper esa continuidad. La tradición, ¿qué es sino eso? Es el continuo de la vida de la iglesia que se va transmitiendo, pero no como una cosa, sino como una vida, hermano. Es la vida misma de la iglesia en cuanto se transmite históricamente, prolongando en los siglos a través de la historia la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, hasta el momento en que nuestro Señor vuelva en gloria y majestad y se dé el cierre de la historia universal. Eso es, o sea, y si no lo entendemos de esa manera, terminamos desvirtuando, terminamos creando un monstruo, un Frankenstein, que después pues nos termina destruyendo a nosotros mismos, porque esa ya no es la fe de la iglesia. Y nos engañamos cuando creemos que tenemos la fe de la iglesia si lo que hemos hecho es negar categóricamente el modo de ser de la misma iglesia. Eso no se puede permitir. Y no se puede permitir, no porque lo diga el Papa, o porque lo diga el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, o porque lo diga yo que soy un pobre pelele. No, señor, no se puede hacer, porque si lo haces, chaval, te vas a cargar la fe. Te vas a cargar la fe. O sea, no puedes hacerlo porque esa acción supone un acto verdaderamente suicida para tu misma fe. Y en la medida en que transmitas ese virus, en que crees una pandemia, pues terminarás matando la fe de tus hermanos. Y aquello que tú querías, que era supuestamente construir iglesia, pues terminarás haciendo todo lo contrario, destruir la iglesia, sirviendo a los intereses de los enemigos de la iglesia, tanto naturales como preternaturales. O sea, quiero ver cómo se estará riendo Satanás, cómo se estarán riendo los masones de altos grados que conocen bien esta situación al ver a un tradicionalista defendiendo la tradición, atacando al transmisor legítimo y autorizado de la tradición apostólica, o viendo a un progresista, viendo a un teólogo de la secularización pretendiendo edificar la iglesia al margen también de la misma iglesia, tanto en su historia como en su tradens, en su transmisor, en la jerarquía, pues. Entonces, estas perspectivas que nos llevan a callejones sin salida son las que debemos evitar. Yo a eso llamo, a evitar por todos los medios esas callejuelas, esas encerronas, por lo que más quieran. O sea, si en algo aprecian su fe, por favor, hagan la caridad, tengan la merced. Muchas gracias. Gracias, Denis, por toda una exposición tremenda.
Increíble tu aportación, gracias. Lamentablemente ya no dejaste tiempo para los demás. Es broma. Fíjense que curiosamente, abonando un poco a lo que dijo Dani, recordemos que estos enemigos de la iglesia llegaron a tanto que quisieron matar a San Juan Pablo II y la KGB no lo logró, y casualmente un año después un sacerdote ordenado por Monseñor Lefebvre intentó asesinarlo. Era español este sacerdote. Cualquiera que quiera saberlo, no es un invento, pueden googlearlo y buscarlo. O sea, el modernismo de un lado, progresismo, y el tradirrupturismo por el otro lado, quisieron acabar con Juan Pablo II. Y hay una prueba muy grande de que ambas caretas del enemigo de la iglesia pues están ahí atacando con mucha dureza desde el Vaticano II, y casualmente vivieron cosas muy similares Ratzinger y Papa Juan Pablo II, y vaya que la hermenéutica de la continuidad ha sido una de las cosas también más desprestigiadas, malentendidas y no estudiadas por todas estas personas tradirrupturistas. Pues bueno, Jaime, nos da mucho gusto tenerte aquí y compartir con nosotros, y también te felicitamos por la labor catequética que haces con tus grupos y con tu programa de Soldados de Dios. Compártenos ¿qué ha significado para ti poder llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales? Compártenos tus experiencias que has tenido. ¿Qué es lo más bonito que te ha tocado vivir en Valora Radio? Bueno, la verdad, les quiero decir que la experiencia de la radio te transporta a un escenario donde tú puedes hablar libremente de muchas cosas, pero sobre todo, y lo que más me ha gustado de la radio, es que tú empiezas a jugar con cada uno de las personas que te están escuchando sin que los veas. En el sentido de que tú puedas ser amigo de alguien a quien no puedes ver y que le transmita lo que sientes en lo más íntimo de tu corazón, te permite entrar en un grado de sinceridad con esa persona que jamás hubiera sospechado. Y es básicamente lo que están haciendo aquí. Yo creo que Dani jamás hubiera actuado de esta manera si hubiera estado platicando con alguien que no conoce enfrente. Sería muy difícil que tuviera este descargo emocional en la forma en la que habla y con los conocimientos que tiene. Este descargo que te permite hablar a través de una cámara y de poder lanzar una voz al aire, te da una libertad enorme, te permite ser tan apasionado como quieras ser, pero sobre todo te permite abrirte de una manera franja, porque sabes perfectamente que la cámara no te va a reclamar nada, ¿sí? A lo mejor después te reclamará alguien que te oyó, pero la cámara aquí en este momento no, te da una libertad enorme. Y eso es maravilloso, porque puedes escoger cualquier tema, cualquier forma de hablar, cualquier asunto, y exponerlo desde tus propios sentimientos, desde tus propios conocimientos, y hacerlo con una sinceridad enorme, libre, completamente. Esa es la gran experiencia de la catequesis por la radio, y es algo que yo le alabo mucho al Papa Benedicto XVI, porque él lanza este mensaje, ya lo había dicho San Juan Pablo II, pero es Ratzinger quien lo ratifica, el vayan al mundo, aprovechen todas estas tecnologías, pónganse en contacto con aquellos a los que no pueden ponerse en contacto de manera personal. Entonces la experiencia es, créelo, liberadora y altamente gratificante. Y los saludo, los felicito, porque esto que están haciendo aquí ustedes es maravilloso. Y va tomando fuerza, poco a poquito va a ir tomando fuerza. Denle oportunidad a que esto que han creado ustedes, denle oportunidad a que crezca, agarre madurez, agarre fuerza, y van a ver que va a ser un ejercicio maravilloso con el cual ustedes pueden influenciar, mover los corazones de muchas personas en cualquier parte del mundo. Basta con que les entienda y lo pueden lograr. Así es que los felicito, adelante, síganle, esto es maravilloso y tiene sus grandes recompensas. Felicidades, chicos, neta. Gracias, Jaime. Pues para los que nos están viendo, pues les recordamos, Jaime está en la cadena católica de Valora Radio con el programa Soldados de Dios. También forma parte, tengo el gusto de compartir ahí pues un pedacito, me hacen huequito ellos a mí, que pues nada que ver, ellos están a un nivel 1000 años luz.
en Picto Catholics. Le mandamos un saludo a Joel Domínguez, que es nuestro director editorial del Ministerio Vox Veritas. Ahí también nos pueden ver a Reisner, a Jaime, al hermano Raúl Alonso, al hermano Fernando Núñez y a otros por ahí que también hemos invitado, a Richbel, a ver si se quiere animar un día con nosotros. Y bueno, aquí estamos pues intentando que los hermanos despierten de este letargo, pues este sueño en el que están metidos y dejándose embaucar por vientos de doctrina llevados a la deriva, como le dice San Pablo en una de sus cartas a Tito. Y bueno, yo quería tocar un tema también sobre el papado, sobre las tesis de Roberto Bellarmino que han traído muy también estos grupos de la ruptura, pero yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión porque ya pasamos un poquito de la hora y quería preguntarle este tema a José Dret, pero pues si es un tema, yo creo que va a ser un poco extenso, entonces pues mejor lo dejamos para otro día. Hoy vamos a hablar del modernismo y pues bueno, José Dret, una pequeña resumen que nos puedes hacer sobre por qué los tradirrupturistas citan mucho a San Roberto Bellarmino y piensan que da la razón en cuanto a la tesis de un papa hereje. O sea, desde el Concilio Vaticano II, siempre, cualquiera de los papas que se te ocurran, siempre te sacan una cita de Roberto Bellarmino y tú te das cuenta que no han leído toda la obra de Bellarmino a este respecto y que la malinterpretan. Entonces, un pequeño adelanto que nos puedes dar de José, y lo retomamos en un siguiente video. Bueno, mira, te lo voy a hacer sencillo. ¿No? San Roberto Bellarmín dio mecanismos a la Iglesia. También tenemos que ver que San Roberto Bellarmín es posterior, digo, y bastante tiempo, a unas crisis que hemos tenido acá en Occidente, como que fue el cisma de Aviñón, que llegamos a tener un papa. Algunos dicen la crisis de los 3 papas, lo cual es un error. Un papa legítimo siempre hubo uno. ¿Ah? Lo único que, bueno, que habían 2 que eran farsantes. Entonces, después de toda esa crisis, ¿no?, que vivió San Roberto Bellarmín, él empezó a desarrollar mecanismos, ¿no?, dentro de la propia Iglesia para ver qué pasa si un papa se descarría. ¿Ah? Nosotros tenemos la obra Ecclesiasticum, tenemos la obra de Romano Pontífice, ¿no? Ya voy citando material para que vean que lo que estoy diciendo no lo saqué de la galera, ¿ah?, o de la capucha. ¿Ah? Entonces, él plantea las hipótesis de cómo actuar en el caso de que un papa caiga en herejía. Es muy interesante porque, digo, también hay que ver que los que hacen esa lectura del Concilio Vaticano II no disciernen a veces entre diferentes órganos de magisterio, y eso lo digo cuando hablan de magisterio pre- y postconciliar. Tampoco a veces disciernen cuando una cosa es un juicio privado, ¿tá?, o una pía opinión de cuando una cosa es una declaración formal. Entonces, bueno, con base a que hay diferentes estadios en lo que son las opiniones del Papa, en la que es la formulación dogmática, ¿ah?, en la que son los diferentes niveles de magisterio, ¿ah?, y en lo que es el propio uso de la conciencia, porque esto es algo muy interesante. Si nosotros vamos al catecismo, como ya hemos hablado antes, del 1776 en delante, ¿ah?, se habla de lo que es de la conciencia, y eso aparece en el catecismo postconciliar, por así decirlo, ¿no? Hablo de San Juan Pablo II. Se explicita una idea de la conciencia, pero esa idea de la conciencia en sí surge con San Roberto Bellarmín, porque en el caso de que un papa caiga en herejía y se dan todos los mecanismos, los cuales no los voy a decir en este preciso momento porque no da el tiempo, uno tendría que desobedecer al papa. Entonces, ¿por qué San Roberto Bellarmín es citado por el rupturismo? Para usarlo como excusa para hacer lo que quiera y hacer magisterio a la carta. Simplemente por eso. ¿Ah? Entonces yo creo que después, cuando andemos un poco más en el caso de Bellarmín, ¿ah?, y todo lo que él propone, ¿ah?, vamos a ver cómo es usado, cómo es destajado, cómo es manipulado y cómo es manoseado a cara de perro para decir, ah, bueno, pero el santo de los apologistas dijo tal cosa, para yo poder aceptar lo que quiera o no, que como ya hablamos en el comienzo del video, ¿podemos disentir? Sí, podemos disentir. Acaba la cuestión cómo lo hacemos disentir. Porque para ciertas cosas de magisterio preconciliar
tenemos que acatar como si fuésemos un bloque, prácticamente como una tortuga espartana. Ah, sí, pero cuando hablamos de magisterio poco conciliar, yo tengo la conciencia. Entonces ahí vemos también un juego que existe de doble moral. ¿Ah? Además, digo, hay una cuestión con el tema de la conciencia y el abuso del derecho de conciencia, que podemos terminar en un terrible subjetivismo y una relativización total si no tenemos en mente quién es la columna y baluarte de la verdad, que es la Iglesia. Entonces, digo, son varios puntos que estaría bueno, ¿no? Que cuando nos toque hablar de eso, porque vaya a saber de qué vayamos a hablar, ¿ah? Porque hoy digamos que fue algo muy espontáneo y fue tan profundo lo que dijo Daniel, ¿ah? Que digo que no lo podíamos cortar, es un pecado. Ojo, si esto fuese un programa de radio estaría pensando que era el perro aguayo hablando de teología, de política y de filosofía. Pero bueno, no es el caso. Pero más allá de todo eso, ¿tá? Digo, sabiendo que no podíamos cortar este momento de inspiración de Daniel, porque él, así como habló de la parte del ser humano como un ser integral y no fragmentado como lo hicieron las diferentes ideologías, él en esa integridad humana vertió una gran cantidad de conceptos. Entonces, si hoy lo cortábamos a Daniel, no sé, era un pecado mortal. Solo eso. Cambio fuera. Gracias, José. También muy brillante tu participación, como siempre. Queríamos que estuviera nuestra querida amiga Ale, pero parece que tuvo algunos problemas técnicos. Ya será para la otra ocasión. Bueno, en el siguiente video, si Dios nos lo permite, ahondaremos en este tema de San Roberto Belarmino, porque definitivamente entra en todo este arsenal de manipulación de parte de los grupos disrupturistas. Y ya para finalizar, les tengo una de mis secciones de mi muro que se llama Cápsulas de la Fe Católica, y les dejo una cita de San Agustín a estos tradirrupturistas, sobre todo especialmente a los sedevacantes, a los lefebristas fans de la FSSPX y a cualquiera que, siendo católico, en su corazón ya ha abrazado el cisma y acusa a la Iglesia de herejía, de apostasía y de desaparecer. Dice San Agustín: la Iglesia vacilará si su fundamento vacila, pero ¿cómo podrá vacilar Cristo? Mientras Cristo no vacile, la Iglesia no flaqueará jamás hasta el fin de los tiempos. ¿Dónde están los que dicen: la Iglesia ha desaparecido del mundo? Lograron destruir la Iglesia. Roma está en la apostasía, dicen los herejes, cuando ni siquiera puede flaquear. Ténganlo muy en cuenta. Muchos de ustedes son herejes en la práctica y cismáticos, aunque no lo quieran aceptar e incluso algunos no lo sepan, pero están a tiempo de despertar, hermanos. Bueno, les agradezco a todos. Algo con lo que se quieran despedir. Ale, bueno, ya un poquito tarde por problemas técnicos, pero algún mensajito que quieras dejar y cada uno de ustedes para despedirnos. Sí, muchas gracias, Angie. Buenas noches a todos. Sí, de hecho, estaba revisando un poco el tema de los sedevacantes, los lefebristas. Y en sí, si estudiamos el magisterio de la Iglesia, no hay fundamento que avale sus tesis. Sus tesis, sus ideas son heréticas. Dan contra el mismo magisterio de la Iglesia y por ende los acomoda su misma conducta en un estado de cisma, que es informal porque la Iglesia no los declara como tal, no los ha declarado como tal más bien, pero su vivencia, su actitud, su postura los coloca como cismáticos, que solo basta investigar un poco de magisterio de la Iglesia completo, no como ellos lo usan al estilo protestante. Los protestantes usan la Biblia fragmentándola, le toman lo que ellos quieren y le interpretan a su gusto. Lo mismo hacen estos grupos de pseudo-tradicionalistas, que son los sedevacantes, los de la Fraternidad de San Pío X. Todos ellos
hacen lo mismo con el magisterio de la iglesia. Se han olvidado que es la misma iglesia la que tiene el poder y la autoridad de dar interpretación al magisterio de la iglesia. Y sin embargo, ellos lo que hacen es tomar fragmentos del magisterio de la iglesia y los manipulan, los interpretan a su gusto para apoyar sus ideas heréticas y cismáticas. Es todo mi aporte, Angie. Muy bien, Ale, gracias. Sí, estos temas definitivamente son largos y los retomaremos para la siguiente ocasión. Ojalá nos puedas acompañar. ¿Alguno de ustedes que se quiera despedir con un breve mensaje? Los escuchamos. La unidad, nada más. Recordemos, siempre unidad. La división no es de Dios. La división es obra de Satanás. Signo distintivo de la labor de la evangelización de la iglesia es la unidad. Aquel que te pregone divisiones no viene de Dios. Su mensaje no viene de Dios. Unidos en una santa, católica y apostólica Iglesia de Cristo. Gracias, hasta luego. Bueno, nos despedimos, agradecemos a los hermanos que se hayan tomado el tiempo en ver este video y pues compartan y véanlo otra vez para que si algún detallito por ahí se les escapó. Y si gustan pueden hacernos alguna pregunta de algún tema que les gustaría que tocáramos. Claro que pues obviamente nos organizamos, ¿verdad? Aunque estamos en cuarentena todavía en nuestro país, pues tenemos cosas que hacer y pues ahí nos organizamos. Que Dios los bendiga y que Dios nos permita con su bendición estar aquí en un próximo video. Saludos, bye.